Sí, ya está en vivo. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Les damos la bienvenida al sexto taller de investigación aplicada de la gestión 2024. Invitamos al magíster Álvaro Chirino, director ejecutivo de la Fundación ARU, a dar las palabras de apertura del evento. Adelante, por favor, estimado Álvaro. Bueno, gracias Carlos y muy buenas noches a todos y a todas los presentes. Agradecer por su conexión en esta tarde. Recordarles que nuestro taller de investigación aplicada es una iniciativa conjunta entre la Fundación ARU y el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica de San Pablo, el ISEC, ¿no? Este taller ya tiene más de 10 años de realizarse de manera continua como un espacio académico que justamente ha sido diseñado para la presentación, análisis, debate, discusión, intercambio respecto a los resultados hallados en investigaciones preliminares o finales que son justamente sometidos a los comentarios de un experto en la temática y abiertos también al público para recibir una retroalimentación. En este caso, bueno, en este caso, para este sexto día, agradecer a los expositores, a Fernanda, a Silvana, por la presentación que nos van a hacer del estudio. Y bueno, igual un saludo hasta Ecuador y igual agradecer por los valiosos comentarios que seguramente nos van a brindar a la investigación a Paz. Y bueno, esperemos que sea una jornada provechosa y simplemente eso, invitarlos también a que sigan atentos a los próximos talleres y bueno, solamente eso. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, Álvaro. En esta ocasión se presentará el documento titulado La brecha de percepción sobre la violencia contra las mujeres entre las y los estudiantes universitarios. Esta presentación estará a cargo de Fernanda Vanderlei y Silvana Camacho. Fernanda Vanderlei es doctora en sociología por la Columbia University. En 2005 tiene una maestría también en sociología por la misma universidad y del Instituto de Pesquisa de Río de Janeiro en 1993. Es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y desde octubre de 2016 es directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana. Sus líneas de investigación son desarrollo inclusivo y sostenible y perspectivas críticas del desarrollo, economía del cuidado, economía plural, social y solidaria, economía feminista y violencia de género. Tendremos también la participación de Silvana Camacho, ella es economista graduada de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, fue asistente de investigación en la gestión 2023 del ISEC y actualmente es investigadora junior del mismo instituto y consultora en proyectos relacionados a violencia de género, mercado laboral y violencia digital. Además, es editora asistente de la revista latinoamericana de desarrollo económico. Damos la bienvenida a las investigadoras Fernanda Vanderlei y Silvana Camacho. Adelante, por favor. Bien, muy buenas noches para nosotras, yo, Silvana y Rodrigo, que somos los autores de este artículo. Para nosotros es un honor estar aquí con Paz Guarderas como comentarista en este día, el sexto día de la gestión 2024. Entonces, pediría a Silvana si puede compartir la presentación. Y empezamos con explicando que esta fue una investigación desarrollada por tres institutos que nos hemos reunido para desarrollar el estudio: el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento y el Instituto de Investigaciones Sociales, todos de la Universidad Católica Boliviana, dos de la sede La Paz y uno de la sede Tarija. Entonces, eso fue esto es un documento que es uno de los productos de esta investigación, que fue financiada además por recursos de la universidad. Entonces, el antecedente de esta investigación es precisamente el problema de la violencia en la universidad,
que ha desencadenado un conjunto de acciones, incluyendo un último protocolo, ¿no?, para la atención y prevención de la violencia en la Universidad Católica, pero se ha visto la necesidad de contar con más evidencias, más conocimiento de cuáles eran y cuáles son las comprensiones de la violencia por parte de los y las estudiantes, y es así que surge este proyecto de investigación para justamente entender las representaciones sociales de la violencia, las percepciones de los estudiantes. Entonces, a partir de este estudio, tiene dos grandes productos. Vamos a presentar hoy este primer producto del estudio. Entonces, sin más, pasamos al siguiente, por favor, Silvana, al problema y motivación de esta investigación y particularmente de este artículo, ¿no?, de este documento. Primero, sin duda alguna, partimos de esta comprensión de que, por un lado, hubo muchos avances legales, ¿no?, a nivel internacional, como a nivel también nacional en Bolivia, para tratar el tema de la violencia de género en general y en específico la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Es así entonces que desde los años 80, 90, los movimientos de mujeres y los movimientos feministas vienen con una lucha continua para problematizar y transformar la violencia de género, la violencia contra las mujeres, en un problema público. Entonces, ese proceso se inicia, ¿no?, en los años 80, 90, y esto avanza con un conjunto de leyes, de cambios de código penal, que no voy a tener tiempo ahora de mencionarlos, pero está en el documento, y llegamos a la aprobación de la ley 348 ya en los años 2000, ¿no? Esta es una ley amplia y efectivamente hubo un avance muy grande, pero lo que vemos es que en el sentido común, incluyendo de los jóvenes, hay una brecha muy grande en relación a la propia percepción, a la propia identificación de los comportamientos como comportamientos violentos. Y es por esto entonces que adoptamos las perspectivas ETIC y EMIC como marco analítico del estudio. ¿Y esto por qué? Porque vemos que la concepción, esa percepción no hemos encontrado en los trabajos sobre violencia, pero nos parece que fue muy útil para el análisis al entender que la perspectiva, la concepción ética es la concepción que al final adoptan los marcos analíticos, las teorías o los marcos legales, ¿no? Y que por lo tanto es la mirada externa, ¿no?, del investigador sobre un cierto fenómeno, que viene con conceptos, en ese caso el concepto de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Esta mirada desde los marcos internacionales, los convenios, ¿no?, y las teorías feministas entienden la violencia como un conjunto de actitudes, de formas de relacionamiento de agresivos que están estructurados, ¿no?, que no son idiosincráticos, ¿no?, que son una estructura social que está fundado en relaciones de poder, ¿no?, en relaciones de subordinación, ¿no?, de dominación. Y entonces está muy claro qué es la violencia, ¿no?, en estos marcos, ¿no? En nuestro caso en Bolivia, esto se traduce en la ley 348 en una tipificación extensa de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Y cuáles serían entonces las situaciones, los tipos de comportamiento que son considerados violencia, ¿no?, violentos, y que por lo tanto condenables, ¿no?, que no son socialmente aceptables. Sin embargo, la perspectiva EMIC
más bien pone foco sobre lo que piensan las personas, ¿no? Lo que efectivamente son los conceptos vivenciados, ¿no? De los grupos humanos, de los grupos que en ese caso para nosotros, nuestro objeto de estudio, los y las estudiantes. Entonces, nos interesaba entender a la luz del concepto ético cuáles son efectivamente los conceptos EMIC de los y las estudiantes, ¿no? Que efectivamente entienden cuáles son las fronteras de los comportamientos aceptables y cuáles entonces serían aquellos comportamientos que están más allá y que por lo tanto son comportamientos violentos y por lo tanto no aceptables. Y cuáles son sus comprensiones y justificativas, ¿no? Y también hemos partido de investigaciones previas, como les comentaba, donde una de ellas muy importante que hemos reprocesado las informaciones es una investigación del 2021, ¿no? Realizada por el Instituto de Investigaciones de Ciencia del Comportamiento, ¿no? Que es parte de este estudio que presentamos ahora, y que más bien aplicó un cuestionario para ver la prevalencia de violencia, ¿no? Entonces, esto es nuestro problema y motivación. Entonces, la idea es, además de contribuir a la comprensión del problema de la violencia, y contribuir a este conocimiento universal, ¿no? O sea, el conocimiento que se va acumulando en los diferentes países, también tiene una intención muy clara de contribuir para el diseño de políticas y acciones en las universidades y en específico en en las universidades bolivianas y en la Universidad Católica Boliviana. Entonces, en el siguiente, a partir de este problema y esta motivación, hemos formulado para este artículo las siguientes preguntas. Primero, cómo los y las estudiantes comprenden y vivencian la violencia contra las mujeres al interior de la comunidad universitaria, ¿no? De la Universidad Católica Boliviana en sus sedes de Tarija y La Paz. Como pueden ver, por supuesto, hemos adoptado una perspectiva de género, considerando, ¿no? Que las percepciones de los estudiantes y de las estudiantes posiblemente se mantienen distintas. Entonces, esa era también la hipótesis, ¿no? Y una búsqueda para ver cuánto de estas percepciones eran convergentes o divergentes, ¿no? Entre los y las estudiantes. Entonces, eso hemos formulado las siguientes preguntas específicas. ¿Cuál es el estado de la prevalencia de la violencia contra, ¿no? la mujer en la universidad? ¿Cuáles son las percepciones? Y eso fue como la base, ¿no? Porque eso no es un estudio de prevalencia, pero tenemos sí algunos indicadores que complementan el estudio del 2021. ¿Cuáles son las percepciones de la violencia contra las estudiantes sucedida entre pares? El foco de este artículo está en la violencia que ocurre entre los estudiantes, pese a que la investigación tiene datos que van también sobre la violencia de parte de los docentes y autoridades. La siguiente pregunta de investigación, ¿cuáles son las percepciones de los y las estudiantes sobre los comportamientos de la víctima de violencia, como también del agresor? O sea, ¿qué entienden? ¿Cómo lo interpretan? La otra pregunta es, ¿cuáles son las percepciones y expectativas sobre la respuesta de los pares, o sea, de los compañeros, frente a las situaciones de violencia contra las estudiantes? Y finalmente, ¿cuáles son las percepciones sobre seguridad e inseguridad en la universidad? Entonces, a partir de estas preguntas, por supuesto, como toda buena investigación, hicimos una extensa revisión de literatura. Y ahí paso la palabra a Silvana. Gracias, doctor. Bueno,
El objetivo de la revisión de la literatura, el objetivo que teníamos, era justamente identificar cuáles fueron los estudios que hayan analizado previamente las percepciones de la violencia contra la mujer en el contexto universitario y evaluar justamente cuál es el estado de estos mismos. Para ello, los principales métodos que hemos empleado ha sido la búsqueda mediante palabras clave, utilizando, por ejemplo, violencia contra la mujer, percepción de violencia, universidad, acoso sexual, violencia de género, estudiantes universitarios, para primeramente acotar la temática, porque violencia de la mujer, violencia contra la mujer sigue siendo un tema bastante amplio en la literatura, pero una vez acotando más con el entorno universitario, ya que también existe en el entorno de colegios o en el entorno empresarial. Entonces, este es un primer filtro que hemos aplicado en la búsqueda de la literatura. Por otro lado, nos hemos también apoyado con el uso de la inteligencia artificial como una herramienta para justamente hallar aquellos papers, aquellos libros que realmente hayan sido bastante citados y como bases de otros que hemos hallado mediante esa primera búsqueda, ¿no? Entre ellos, justamente el libro que escribió nuestra comentarista Paz Guarderas, en el que nos hemos basado, junto con otros estudios que igual como que tienen relación entre sí. Por otro lado, el ámbito temático son los artículos que respondan a estas preguntas de investigación. Justamente, no solo queríamos ver los estudios acerca de la prevalencia de la violencia, de las estadísticas, sino también queríamos ver estudios que indaguen un poco más sobre el tema de las percepciones. Y si bien quizás no hemos hallado como un primer resultado estudios que explícitamente empleen la perspectiva ETIC y EMIC en los estudios, sí hemos hallado estudios que permiten identificar justamente las percepciones o qué es lo que piensan los estudiantes sobre estas temáticas. Por otro lado, hemos usado repositorios como Google Scholar, Dialnet, Cielo y otros que igual eran relacionados a los papers que llevamos. Y hemos tratado de usar los estudios de los últimos 10 años. Si bien hay alguno que otro que haya sido quizá un poco de un rango temporal un poco más extenso, hemos tratado de justamente acotar para tener el estado más fresco de la literatura. Por otro lado, sí, nos hemos centrado en la región latinoamericana. Esto con el fin de que, bueno, a nivel Latinoamérica podemos ver que hay una alta prevalencia de la violencia, aunque esto no es un fenómeno únicamente de Latinoamérica, ya que como hemos también hallado en los estudios, parte de la región norteamericana, como Estados Unidos, europea, asiática y africana, también presentan estudios de la violencia y que después vamos a ver comparativamente cuáles han sido los hallazgos y diferencias o similitudes entre estos estudios. Y por otro lado, también hemos, al hacer un enfoque mixto el que tiene este artículo, entonces también hemos usado la idea de no solo centrarnos en estudios cuantitativos, sino también en estudios cualitativos, en revisiones sistemáticas y estudios de metodología mixta, ¿no? Que incluyan ambos, tanto cuantitativos como cualitativos, para ver justamente no solo estadísticas e índices que armen estos estudios, sino también evaluar los testimonios, las vivencias de otros estudiantes en otras universidades a nivel latinoamericano o a otro nivel, eh, a otro nivel internacional. Por otro lado, hemos hallado un total de 63 artículos que hemos podido revisar para hacer esta revisión de literatura. Hemos empleado una organización sistemática de los resultados, primero leyendo justamente el resumen para evaluar si es que estaban dentro de nuestros límites temáticos, ya que buscando con violencia de género también aparecían otras temáticas relevantes, sin embargo, fuera del alcance y del foco de nuestra investigación, como ser violencia de género con la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, como nuestro límite inicial era violencia contra la mujer, entonces hemos acotado esos estudios. Por otra parte, nos hemos centrado únicamente en aquellos que respondían o cuyas preguntas de investigación se alineaban con las preguntas tanto general como específicas que tenía nuestro estudio. Y hemos podido hallar una metodología mediante una matriz donde hemos organizado los papers para hacer una revisión y una evaluación de los principales resultados que queríamos tanto comparar
a nivel de similitud o diferencia con los resultados que nuestro estudio iba a hallar. Pero entre los principales resultados que hemos tenido a nivel internacional y a nivel nacional también, porque hemos hecho igual una recopilación de los textos bolivianos a nivel nacional sobre la violencia contra la mujer en el contexto universitario, hemos hallado que realmente existe una literatura limitada en el contexto boliviano, siendo esto que solo hemos encontrado 5 artículos que trataban sobre la violencia contra la mujer en el contexto boliviano, y aún así la mayoría de ellos trataban más que todo la dinámica de poder docente-alumno. Por otro lado, la violencia entre pares justamente está poco abordada, ya que la dinámica de poder docente-alumno es una de las más destacadas en estos estudios y de las más abordadas. Sin embargo, la violencia entre los mismos compañeros de clase, la violencia a nivel horizontal, no está tan profundizada a nivel internacional, al igual que en el contexto de boliviano. Después hemos hallado llamativamente que hay proporciones similares de víctimas de violencia, y no solo a nivel nacional ni a nivel regional latinoamericano, sino que también estas proporciones similares eh, han sido a nivel inclusive africano, asiático, norteamericano, lo que nos refleja que este problema de la violencia es una problemática a nivel global, y que todas las universidades han vivido, y las proporciones eh, alarmantemente son similares. Por otro lado, hay un entendimiento de violencia diferenciado por género. Esto también nos llama la atención, ¿no? Ya que sin importar el contexto cultural del cual vienen los estudiantes, cómo entienden la violencia hombres y mujeres ha sido uno de los principales hallazgos, porque lo entienden de distintas maneras. Muchas mujeres pueden reconocer más fácilmente la violencia que a comparación de los hombres. Esto también tiene un contexto de de la responsabilización de las víctimas y la normalización de la violencia. Y esto porque tanto culturalmente como algo que se ha ido naturalizando a través del tiempo, tanto hombres como mujeres responsabilizan a las víctimas, ya sea por su forma de vestir, por las situaciones de riesgo a las que se exponen, y em, hay muy poca responsabilización únicamente sobre el agresor, más que todo se centran en las víctimas. Y la normalización de la violencia, dado que muchos entienden, sobre todo hombres, como que actitudes y actos eh, quizás no tan graves como un feminicidio o violencia física, sino, por ejemplo, violencia psicológica, ya sea verbal o no verbal, no son entendidos como violencia, como por ejemplo las bromas sexistas, comentarios sexistas. Inclusive el mismo acoso también tiene un entendimiento distinto, ya que muchas veces acoso no es considerado como violencia. Además que esta escasez sobre las percepciones de los agresores viene de la mano con esta responsabilización de las víctimas, ya que hay una culpabilización natural hacia la mujer por las experiencias de violencia que ha vivenciado, por ser ella la que se ha puesto en riesgo, y por ello no sé, tanto a nivel cuantitativo y sobre todo a nivel cualitativo, no hay como tal un señalamiento hacia el agresor. Si bien se puede reconocer quién ha sido el agresor, no se indaga mucho más sobre el tema, no se indaga sobre cuánto de culpa se le atribuye al agresor, y es más que todo la responsabilización a la mujer. Y por otro lado, también tenemos que los testigos de la violencia principalmente son espectadores, es decir, que entre los mismos compañeros, cuando evidencian una situación de violencia, prefieren no actuar, prefieren estar desde un punto pasivo, simplemente quizá ayudando solidariamente, sobre todo a las mujeres, a sus compañeras, a sus amigas, pero después del episodio de violencia experimentado, sin embargo, muchos prefieren quedarse al límite y no accionar en el momento en el que sucede la violencia. Y esto justamente por la normalización, por la naturalización, porque muchos creen que es un acto normal o no es tan grave, no evalúan la seriedad de la situación, y y por ello prefieren no solo solidarizarse con la víctima posterior al hecho de la violencia. En cuanto a la metodología que hemos empleado, nuestro estudio es mixto, entonces tenemos primero una parte cuantitativa.
La primera parte del desarrollo de esta metodología, y como lo dijo la doctora Vanderlei, hemos usado una base de datos previa de un estudio que se hizo en 2021, donde se tenían 1.149 encuestas recopiladas de manera anónima y de participación voluntaria. En esta base de datos se tenían justamente preguntas sobre la prevalencia de la violencia, sobre situaciones que han experimentado las mujeres eh, que no explícitamente son violencia, o bueno, no se explicita que se considera como violencia. Por ejemplo, preguntas como, ¿has sufrido bromas o comentarios que te hayan denigrado por ser mujer? ¿Has experimentado miradas sin consentimiento, tocamientos sin consentimiento? Y esas bases, esas preguntas y las respuestas que son en tipo escala Likert, igual se han ido procesando para tener unos primeros indicadores sobre la prevalencia. Por otro lado, para conocer el tema de las percepciones, en esta nueva encuesta que se hizo el año 2023, se sigue empleando algunas preguntas de prevalencia, pero más que todo nuestro enfoque fue en cuanto a las percepciones. Por ello hemos tenido una nueva encuesta con 38 ítems en tipo escala Likert de 5 niveles. Eh, Muy en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. Y también juntando la población total de la sede de Tarija y de la sede de La Paz, hemos tenido un total de 263 encuestas que fueron representativas a nivel de estas dos sedes al 90%. Y esto porque en 2023 teníamos 5.773 estudiantes, para lo que se necesitaban 259 encuestas necesarias, pero se han logrado obtener 263 encuestas, de las cuales 206 encuestas fue en La Paz y 57 en Tarija. Y esta diferencia de proporciones es justamente por la diferencia de proporciones que también existe en el alumnado, tanto en Tarija como en La Paz, siendo La Paz una sede mucho más extensa y más grande que Tarija. Por otro lado, se hizo la encuesta durante 2 semanas, en julio y agosto. La encuesta no fue probabilística, ya que fue más bien una participación anónima voluntaria, es decir, que durante las clases que existían durante esta temporada, se pidió a los estudiantes que si voluntariamente querían formar parte de esta encuesta, por lo que se obtuvieron justamente estos datos. Y por otro lado, para la evaluación de los indicadores, hemos decidido dicotomizar en la escala de en desacuerdo y de acuerdo, siendo en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, combinados como una sola categoría para estar en desacuerdo, y ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, combinados para estar en la escala de acuerdo. Por otro lado, en la metodología cuantitativa se han tenido un total de 20 entrevistas y 6 grupos focales. De las 20 entrevistas, 10 fueron a hombres y 10 a mujeres, y de los grupos focales fueron 26 hombres y 23 mujeres en total que participaron. Esto a nivel general, tanto en la sede de La Paz como en Tarija. Igual se hizo durante los meses de julio y agosto del año pasado, y se tuvo un total de 404 minutos de material grabado. Las preguntas que se realizaron para la investigación cualitativa fueron alineadas con los resultados hallados principalmente en el cuestionario cuantitativo sobre los resultados más llamativos, que a partir de ellos se trató de indagar em, sobre qué había detrás para profundizar justamente el dato cuantitativo, sobre qué había detrás, cuáles eran las percepciones, cuáles eran las justificaciones de los estudiantes del por qué teníamos esa tendencia que se repetía. Y por otro lado, también se emplearon situaciones en base a testimonios que surgieron de una página llamada El Confesionario. Y bueno, en base a esos testimonios se crearon escenarios ficticios para justamente ver cuál era la respuesta de los estudiantes, tanto en las entrevistas como en los grupos focales, frente a esas situaciones de violencia ficticias, pero que también son basadas en testimonios reales. Después se hizo una transcripción de las grabaciones y, y además se hizo el análisis basado en testimonios de estas grabaciones para el análisis cualitativo. Muy bien, pasaremos a los hallazgos. Paz me comenta que va a tener que desconectar. Estamos ahora en Quito con una emergencia a las 7, ¿no, Paz? Entonces, voy a adelantar más rápido los hallazgos, ¿no?
y para pasar la palabra a Paz, que nos interesa muchísimo sus comentarios. Entonces, de manera rápida, pasaría los hallazgos. La siguiente, Silvana. Ya, entonces acá están las percepciones de la prevalencia, ¿no? Vemos que en 2021 la 64% de las estudiantes se han sentido agredidas y el 70% fueron agredidas por otros estudiantes y 66% por docentes, ¿no? Entonces vemos que efectivamente la agresión por parte de los compañeros es la primera y en segundo lugar vienen las agresiones de los docentes, ¿no? Pero eso era la pregunta directamente si han vivido violencia. Pero también, como mencionaba, hemos hecho preguntas sobre situaciones concretas, ¿no? De agresión. Y ahí tenemos otras estadísticas donde la violencia digital alcanza situaciones que son clasificables como violencia digital. Tenemos a 85% de las estudiantes que han vivido, ¿no? Y efectivamente ahora en nuestra universidad ese es el principal problema que se está viviendo, ¿no? Y que hay mayores denuncias y búsqueda de apoyo es con la violencia digital. También está, en segundo lugar, la violencia, situaciones que son clasificables como violencia psicológica, no verbal, después verbal y violencia sexual. Eso nos muestra que hay en la vivencia de la violencia, de situaciones de violencia, tenemos estadísticas más altas de lo que cuando se pregunta directamente sobre violencia. Entonces, eso nos muestra ¿no? esta brecha entre los conceptos éticos externos, ¿no? De lo que consideramos violencia y de los conceptos EMIC todavía de los jóvenes. La siguiente, Silvana. La siguiente es precisamente la pregunta sobre la brecha de reconocimiento de la violencia entre hombres y mujeres. Y el estudio muestra que efectivamente hay una brecha estadísticamente significativa, ¿no? Y, por ejemplo, 87% de las mujeres considera violencia grave bromas sexistas, ¿no? Violencia y broma sexista entre 87 y 90%. Mientras que los hombres entre 49 y 50% considera, ¿no? Violencia y bromas como algo grave. Entonces ahí vamos viendo realmente esa brecha de percepción, no de percepción sobre lo que se considera comportamientos no aceptables, ¿no? Comportamientos violentos. Y las percepciones sobre el comportamiento de las víctimas y de los agresores, vemos también que hay una tendencia de responsabilización, ¿no? A la víctima, ¿no? Entonces tenemos a 61% de las mujeres que responsabilizan, de los hombres que responsabilizan a la víctima si se alcoholizó, y 29% de las mujeres. Eso es alarmante, ¿no? Porque vemos que efectivamente hay una percepción de que las víctimas de alguna manera contribuyeron para para la agresión, ¿no? Y que efectivamente los hombres son los que más responsabilizan en relación a las mujeres, pero 29% de las chicas todavía eso es un porcentaje muy alto, ¿no? Lo mismo pasa con la ropa, 38% de los chicos, de los estudiantes investigados perciben que las mujeres víctimas se visten de manera provocativa, ¿no? Y aquí tenemos a un 24%, o sea, casi un cuarto de los estudiantes que creen que el agresor no tiene toda la culpa,
¿no? Y el 19%, un 20%, ¿no? Un quinto de las mujeres creen que algo hizo la víctima en eso. Entonces, aquí vemos efectivamente brechas importantes sobre el reconocimiento y también sobre las percepciones de los comportamientos de las víctimas y agresores entre los y las chicas, viendo que, y eso se comprueba, acá solo estamos presentando la parte cuanti, pero el artículo muestra la parte de las entrevistas, las narrativas que van justificando y que van explicando por qué se percibe de esta manera, ¿no? Entonces, lo que vemos es efectivamente que hay una justificación y normalización del comportamiento del agresor. La víctima es realmente, hay una responsabilización de las mujeres por esa situación y eso es uno de los hallazgos más importantes y que nos abre una enorme discusión sobre también cuáles deben ser las acciones para la prevención de la violencia. La siguiente. No sé si quieres hablar, pero tenemos que correr. Estoy preocupada, quiero escuchar a Paz. Vamos a ver si terminamos en 5 minutos para dar la palabra a Paz. Claro. En la sección 4, que son sobre las actitudes de los compañeros ante las situaciones de la violencia, podemos ver que el 74% de los hombres y el 45% de las mujeres creen en su amigo acusado de violencia, es decir, creen más en el testimonio de su amigo que en la propia víctima, que puede ser quizá una desconocida, pero aquí vemos totalmente una gran brecha, pero no solo la brecha entre 74 y 45, sino también que casi una mitad de las mujeres, por ser su amigo, pese a que está acusado de violencia, igual creen en su testimonio. Entonces hay, claro, una diferencia en la predisposición a apoyar a las víctimas cuando hay esta relación de amistad. Y también aquí se replica lo que decíamos en la revisión de literatura de la pasividad de los testigos, que los testigos eligen no actuar, eligen simplemente ser espectadores y prefieren después solidarizarse con las víctimas. Y en la sección 5 sobre las percepciones de seguridad en el campus universitario, este es uno de los hallazgos más fuertes que hemos encontrado, que el 66% de los hombres y el 79% de las mujeres consideran a la universidad insegura. Sin embargo, yéndonos en la parte cualitativa, hay una discrepancia conceptual de la seguridad, ya que los hombres consideran a la seguridad como el tema de que no hay situaciones de riesgo ciudadano, como ser robos, como ser asaltos, como ser la entrada de personas externas a la universidad, a las mismas aulas o a los espacios comunes. En cambio, las mujeres conciben esta seguridad como el hecho de no ser violentadas, ya sea acosadas, ya sea mediante los mismos estudiantes o docentes. Entonces, ese es el principal hallazgo y el que más nos ha llamado la atención en este estudio. ¿No? Entonces, complementando, es interesante ver que el mismo concepto de seguridad es distinto, ¿no? Para las estudiantes, la inseguridad está en la convivencia, en la interacción dentro de la comunidad, mientras para los estudiantes la inseguridad está representada por un externo a la comunidad, ¿no? Entonces, eso nos parece que es algo importante. Bien, las conclusiones rápidamente. Bolivia no es una excepción, el entorno es inseguro para las mujeres, ¿no? Efectivamente, hemos podido ver que no hubo cambios significativos entre la encuesta de 2021 y 2022, que hay brechas de percepción significativas entre los y las estudiantes sobre la violencia contra las mujeres y por lo tanto eso confirma la urgencia de políticas que cierren estas brechas de percepción y por lo tanto eso se desdobla en varios tipos de recomendaciones. Dejo por aquí, solo haciendo un disclaimer, esta investigación efectivamente se centró en la violencia de género contra las mujeres, sin disminuir para nada que hay otros grupos como la comunidad LGBTQ+, y también otros tipos de violencia de género, pero esta investigación se centró en la violencia de género contra las mujeres. Bien, con eso termino y pasamos la palabra a Paz. Entonces, Carlos, ahí tiene. De la luz, por favor.
Bueno, muchísimas gracias, estimada doctora Vanderlei y estimada Silvana. Para comentar el documento hemos invitado a Paz Guardera Salbuja. Ella es psicóloga por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, magíster y doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora titular de la carrera de psicología en la Universidad Salesiana de Quito y miembro de la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista y coordinadora del Grupo de Investigaciones Psicosociales. Gustaría mencionar que la doctora también nos acompaña desde Ecuador junto con sus estudiantes, entonces un saludo muy especial para todas y todos. Damos la bienvenida a Paz Guarderas. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Fernanda Vanderlei, Silvana Camacho y Rodrigo Kisbert por la invitación a comentar su texto. También muchas gracias a Carlos Quesada por toda la comunicación fluida y la organización de este evento. Efectivamente, estamos aquí estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, de dos materias, de la materia de construcción psicosocial de la sexualidad y de la materia de investigación cuantitativa, y en ese sentido es una interesante oportunidad esta de poder juntar al estudiantado de ambas universidades, a docentes de ambas universidades, en temáticas que además son temáticas que también tratamos en clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido muy rica la presentación que ustedes han hecho, nos ha permitido identificar temas de investigación, ¿no es cierto? Que es una de las cuestiones que también estamos trabajando aquí, qué temas podemos investigar. Y por otro lado, también nos han dado algunas pautas importantes para reconocer cómo podemos investigar desde una perspectiva cuantitativa y cómo esta información es una información que se vuelve relevante también para el asunto de la política. Bien, entonces con esto yo quisiera empezar a comentar algunos elementos que me parecen claves de este interesantísimo material que han compartido ustedes conmigo. Por eso quiero agradecerles muchísimo. En primer lugar, quiero apuntar a la relevancia de este tema, ¿no? Este es un tema altamente preocupante, no solamente en el contexto boliviano, sino también en el contexto ecuatoriano, ¿no es cierto? Nos preocupa de una manera significativa el reconocer que ustedes, chicas que están sentadas aquí en la clase, ¿no? O las personas que están también en Bolivia, son personas que están expuestas a una situación de alto nivel de violencia en la universidad. La universidad no es un espacio seguro para las estudiantes y no es un espacio seguro, bueno, nosotras también sí hemos investigado sobre el tema de las diversidades sexogenéricas, y no es un lugar seguro también para las personas que están dentro de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que esta investigación es clave porque nos permite también entender una cuestión que creo que no podemos dejar de lado, y es que el proceso educativo está entonces diferenciado entre hombres y mujeres. La experiencia que tienen las mujeres en la universidad es la de enfrentar un clima hostil continuamente, mientras que los hombres no enfrentan esta situación en la misma magnitud. Y esto implica condiciones, oportunidades, posibilidades diferenciadas para hombres y mujeres de acuerdo al género, ¿no? De acuerdo al tema de la violencia, ¿no? Es decir, la violencia ocurre de formas diferenciadas, ¿no? Nosotras también hemos investigado el tema de la violencia hacia los hombres, ¿no? Para poder identificar el asunto del acoso sexual, y hemos identificado con claridad que son las mujeres y las diversidades sexogenéricas quienes de manera significativa viven más acoso sexual en la universidad. Tenemos que decirlo. Hay en el caso de los hombres, 3 de cada 10 hombres viven acoso sexual en las universidades. En el caso de las mujeres, son 5 de cada 10. Y dentro de ese porcentaje, tenemos que el 60% de las personas que viven situaciones de acoso sexual en la universidad son personas que pertenecen a las diversidades sexogenéricas. Quiere decir que son los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados quienes principalmente enfrentan este tipo de violencia en las universidades. Y estamos ratificando que, como nos han dicho ya, como nos ha dicho Fernanda, así como lo mismo que está ocurriendo en nuestro país, ocurre en otros lugares, ¿no? Como Bolivia, y esto realmente nos preocupa en el contexto latinoamericano.
Por eso creo que los datos que ustedes han recolectado son datos claves para la implementación de políticas públicas, ¿no? Para que podamos además también verificar cómo las políticas están operando y cuáles son las limitaciones de estas políticas. Políticas que se dan a nivel nacional y también políticas que se dan a nivel institucional. Por otro lado, yo quería decir algo que me parece importante. Ustedes han partido de este abordaje desde una perspectiva más socioconstruccionista, desde este paradigma, ¿no? Algo que ya habíamos hablado el semestre pasado en nuestras clases, ¿no? El paradigma socioconstruccionista, que nos dice de alguna forma que los problemas sociales son problemas que también se construyen social y culturalmente. Y en ese sentido hay tres cuestiones claves para convertir a un fenómeno en un problema. Por un lado, los movimientos sociales, ¿no es cierto? Es decir, que empieza a exigirse desde la sociedad civil que hay un problema, empieza a hablarse de ese problema. En segundo lugar está el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son muy importantes en el momento de ir construyendo un problema o un fenómeno como problemático. Y finalmente, el último elemento que es clave son las investigaciones, son los datos. Entonces, en ese sentido, el trabajo de Fernanda, de Silvana y de Rodrigo aportan de manera significativa para ir problematizando este fenómeno en nuestro contexto, ¿no? Entonces, creería yo que ese también es un elemento clave. Me parece a mí también que es importante de alguna forma mencionar como punto de partida, pero también ya para ir estableciendo algunos elementos que me parecen importantes reconocer en el texto o intentar dialogar también con ello, y es el asunto de el contexto en el que este fenómeno se problematiza, ¿no? En el Ecuador es un fenómeno que se viene problematizando desde el 2016 y va tomando forma con toda la revolución, ¿no es cierto?, que implica el Me Too, mi primer acoso aquí en el Ecuador. Entonces, esto hace que de repente la mirada puesta en una violencia comúnmente en la relación de pareja empiece a verse como una violencia que ocurre en otros espacios, como es el laboral, como es el artístico, como es el educativo, etcétera, ¿no? Entonces, este es un elemento importante del contexto, ¿no? Y que habría que mirar qué sucede en Bolivia, ¿no? ¿Cómo es que este fenómeno se ha ido problematizando? Porque sin duda esto tiene un efecto a nivel de este análisis étic y émic, ¿no? Porque no solo la normativa nos da elementos y discursos que tienen que ver con el asunto ético, sino también aquellos discursos que empiezan a fluir, ¿no es cierto? Que empiezan a estar presentes en nuestro contexto cotidiano. Y los movimientos sociales, sin duda, son parte también de ese proceso. Entonces, me parece que es importante poder apuntar hacia este elemento, ¿no? Que ustedes nos puedan contextualizar brevemente, ¿no? No tampoco no tan profundamente, pero que podamos entender, ya que ustedes parten de esta concepción del socioconstruccionismo, ¿no es cierto? Que ustedes puedan también aludir a esta construcción social cultural, ¿no? De el propio fenómeno. Creo que también es fundamental nombrar al movimiento chileno. Las estudiantes en Chile también hicieron eco y fue un eco además internacional, ¿no? Se empezó a escuchar, hablar sobre este fenómeno y otros fenómenos más recientes que, bueno, que no los vamos a detallar, pero que creo que también han permitido que este fenómeno vaya constituyéndose en un problema. Entonces, creo que quisiera sugerirles, quisiera animarles a que puedan también incorporar un poco más sobre este elemento, porque no creo que solo la normativa es la que se encarga de construir nuestras concepciones éticas, ¿no? Sino también esos otros discursos que circulan en el cotidiano. Otro elemento que creo que tiene que ver también con nuestro contexto es la emergencia de discursos conservadores. Estamos enfrentándonos a discursos como el del presidente argentino Milei, ¿no es cierto?, en donde miramos que uno de los temas centrales son la violencia de género, ¿no es cierto? Es decir, es un asunto que empieza a ser hablado también desde la política y con unas concepciones mucho más conservadoras, ¿no? Entonces, parte también de los discursos que se repiten, ¿no es cierto? Y que ustedes han podido identificar, tiene que ver también con eso que la prensa da, de lo que la prensa aborda, ¿no? Que tiene que ver con esta arremetida conservadora, ¿no es cierto? En este momento
digamos que una posición conservadora va tomando cada vez mayores niveles de adeptos, hay cada vez más personas que entran en estas lógicas, y esto también significa que el movimiento feminista y las mareas feministas son un tsunami, son algo que están transformando nuestra cultura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también es importante poder evidenciar esta tensión que está presente en lo que ustedes identifican, en sus resultados, ¿no? Entonces yo quisiera animarles a pensar un poquito también, ya a manera de la discusión, en cómo sus resultados apuntan a este momento histórico, ¿no? Este es un momento histórico único y creo que los datos que ustedes tienen también están dándonos cuenta de este proceso en donde izquierdas, derechas, parecería que ya no están en discusión, ¿no? Están, pero parece que esos discursos también van quedando subsumidos bajo este discurso feminismos y conservadurismos, ¿no? Ahí hay unos nuevos actores políticos y esto también hace que el debate, las concepciones que tenemos en torno a las violencias de género se alimenten, se nutran de otros elementos que no solamente el tema normativo. Bien, por otro lado, creo que también es importante, ya esto ya he dicho. En otro orden de cosas, creo que es importante comprender, ¿no es cierto?, el tema de la violencia con mayor profundidad en relación a un tema que también creo que es bien interesante y que quiero dejarles ahí un poco, tal vez no para este texto, pero para que pensemos y sigamos pensando juntas, porque su material me trajo con certeza esto, ¿no? Algo que no había trabajado y visto en otros materiales. Y es que, claro, porque hay un elemento en las violencias que tiene que ver con el asunto del consentimiento, ¿no es cierto? Una violencia se vuelve en una violencia sexual cuando ustedes presentan datos de violencia sexual y esa violencia sexual está asociada con el consentimiento, ¿sí o no? Es decir, yo puedo tener una práctica sexual que es consentida y por lo tanto no es violenta. Pero cuando esa práctica sexual no es consentida, se vuelve violenta. Esta idea del consentimiento nos remite al orden de lo subjetivo, nos remite al orden del cuerpo, ¿sí? Y de los afectos y de la respuesta, ¿no? Desde estas emociones, ¿no es cierto? Y pensando también en la construcción social de estas emociones, ¿no es cierto? Cómo nosotras respondemos a esto también desde el cuerpo. ¿Qué quiero decir con ello? Puede que yo no reconozca el tema de la violencia de género como un asunto normativo desde una descripción de lo que es, pero aquello que mi cuerpo vive cuando alguien me acosa en aula, cuando alguien me acosa o cuando alguien, como los testimonios que ustedes tienen, ¿no? Lo que siente mi cuerpo cuando yo salgo a una fiesta, me tomo los tragos, me quedo borracha y me dan un beso sin consentimiento, me tocan mis partes íntimas sin mi consentimiento, eso está en el cuerpo, ¿no es cierto? Y de alguna forma se reconoce con claridad. ¿Sí? Entonces yo quisiera también invitarles a que busquen un poco esto del giro afectivo, ¿no es cierto? Y pensar también por ahí, cómo esta brecha entre las concepciones, ¿no es cierto? Y los propios procesos vividos, encarnados, ¿no es cierto? Cómo ahí también emerge este elemento que yo creo que es clave, ¿no? Y que de alguna forma tal vez nos puede poner en cuestión nuestro propio marco referencial teórico, ¿no es cierto? Porque lo que yo estoy queriendo decir es que hay elementos émic que rebasan a lo ético. ¿Me expliqué? ¿No es cierto? En esa tensión entre lo émic y lo ético, sí hay discursos los discursos engloban lo émic, pero de repente parecería con sus datos que la vivencia, ¿no es cierto?, émic eclosiona las cuestiones éticas. ¿Me explico un poco? ¿No? Entonces yo creo que ahí hay un elemento que me parece que es muy rico también del material que ustedes nos han presentado. Hay otro punto, ¿no es cierto?, que también en la bibliografía se ha trabajado mucho y que tiene que ver también con esta construcción cultural y social de la violencia de género en las universidades como un asunto clave, y es el asunto del cortejo, ¿no es cierto? Es decir, Pagnone, por ejemplo, hace una investigación en la que muestra cómo muchos de los jóvenes varones
se construyen o construyen su masculinidad a través de nociones del cortejo que son violentas, ¿no? Y que eso entre varones es valorado positivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Claro, hay un cambio, hay un giro, y hay un giro reciente, de poco tiempo, ¿no es cierto? En el Ecuador, 10 años o 12 años, o menos de 10 años, hay un momento de quiebre y dice, no, eso ya no es cortejo. Eso no es cortejo, eso no es bienvenido, eso no es consentido. Por lo tanto, eso es violencia, ¿no? Y esto yo creo que es un punto también muy importante de trabajar, de comprender, porque ahí también creería yo que radica la brecha entre hombres y mujeres para esta comprensión diferenciada de la violencia de género, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres vistas como objeto sexual, cosificadas, ¿no? El tema del uso de la ropa implica un proceso de cosificación que ustedes también lo identifican allí, ¿no es cierto? Entonces, la cosificación de las mujeres históricamente ha sido una forma de relacionar y de construir la sexualidad. Por eso aquí estábamos en nuestra clase de sexualidad. Construimos nuestra sexualidad de manera diferenciada porque las mujeres nos convertimos en cuerpos objetos sexuales. Y siempre listas y preparadas para ser vistas por el otro, ¿no? Continuamente preocupadas de nuestra estética y nuestra forma para poder convertirnos en ese objeto sexual adecuado en el contexto en el que estamos. Y eso es una construcción subjetiva. Y de la misma manera que al hombre, en cambio, subjetivamente, psicológicamente, ya que estamos en clase de psicología también, ¿qué hacemos? Al hombre, en cambio, le convertimos en siempre sexualmente provocado, ¿no es cierto? Siempre listo para ser sexualmente provocado. Entonces no tiene control. Por eso el hombre entonces, como no tiene control, la chica está dormida, tiene un vestido provocativo, entonces como no tiene control, eso hace que sea culpa de la mujer y no del hombre el asunto de la violencia de género, ¿no? Entonces ahí hay también una construcción diferenciada de la subjetividad que me parece que también es un elemento interesante de incorporar en la parte de la discusión. Entonces, para ir cerrando ya, creería que hay un poco esa pregunta, ¿no? Me gustaría que en sus conclusiones ustedes puedan fundamentar y escudriñar, ¿no es cierto?, en el material, justamente en esa brecha entre lo ético y lo émic, ¿no? Y cómo, ¿por qué puede darse esa brecha en este contexto, con estas normas, con estos cambios subjetivos, con estos cambios culturales que socialmente hemos ido teniendo, ¿no? Entonces, poder dar una vuelta más, digámoslo así, al material y meterse más en este asunto de cuándo lo ético y lo émic tensionan, cuando dejan de tensionar, ¿no? Y poder pensar con el material, además también con esa bellísima estado del arte que ustedes tienen, que también eso ha sido, quiero también agradecer por ello, porque me han abierto un montón de nueva literatura, ¿no? Hicieron un estado de arte realmente exhaustivo, que me parece sumamente enriquecedor. Quizás en el estado de arte poder sugerir la lectura de Lyons, que es una investigación que se hace sobre testigos, ¿no es cierto?, bystander, sobre esta idea de los espectadores, ¿no es cierto?, que en psicología nosotros llamamos el efecto espectador, ¿no? Cómo las personas tenemos este efecto espectador ante cuando somos testigos y testigas de las violencias. Miramos situaciones de violencias cotidianamente y no hacemos nada, ¿no? Y esto es parte justamente de la normalización, de la naturalización, de la desresponsabilización, entre otros elementos que también están ahí en juego. Bien, ahora vamos a un poquito de detalles más detalles. La parte metodológica, me parece que hay partes en las que en el texto ustedes tienen un poquito dispersa, un poquito la parte metodológica. Por ejemplo, dan cuenta del instrumento y su aplicación más en la parte de la presentación de resultados. Quizás yo llevaría allá porque es lo primero que me pregunté cuando leí la primera vez. ¿Y cómo aplicaron la encuesta? Hicieron una encuesta ¿cómo? En el celular, en la computadora, con un link, mandaron por un correo electrónico, tuvieron unos facilitadores de encuesta. ¿Cómo fue el proceso? Un poquito más del detalle. En el rato en que leía la metodología no vi ese detalle, luego ya lo encontré. Entonces yo sí sugiero que podamos
como darle una vuelta nueva al material para poder ajustar mejor toda la parte metodológica en ese lugar, incorporando el tema de cuál fue el plan de análisis, qué tipo de análisis se hace en el material cualitativo y en el material cuantitativo, y aquí también para pensar en investigación cuantitativa, ¿no? ¿Qué tipo de análisis hacemos, ¿no? ¿Qué tipo de análisis es estadístico descriptivo? En este caso no hay un análisis, sino solamente de correlación con una variable que es la de género, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante que también nos quede como explicitado en esta sección, ¿no es cierto? También hay una parte que ustedes luego hablan de las dimensiones que recogen en el texto, ¿no es cierto? Las dimensiones de las violencias, que también está, que cuando yo leí la parte metodológica sí me quedé pensando, ¿y qué dimensiones son esas que van a medir? Sí que lo dicen, pero luego lo explican muy bien en un cuadrito, y ese cuadrito a mí me dio la necesidad que esté antes, ¿no? Sí me explico ese cuadrito de las dimensiones, ¿sí? Bien. Bueno, creo que es importante pensar en el asunto de la presentación de los resultados en los cuadros, animarles a ver si es que es posible que trabajen algo con gráficos. Siempre los gráficos son más dinámicos en la lectura, ¿no? Motivadores para hacer análisis comparativos, facilitan mucho la lectura, ¿no? Entonces, yo sé que, claro, tienen unas preguntas largas, es difícil de ponerlo en cuadros, pero bueno, un poco sugerir a ver si es que es posible ponerlo, no en cuadros, sino en figura, ¿no? Que eso ayuda más en gráficos, ¿no? Que eso ayuda a poder tener más claro esas brechas, y es como que ahí, ¿no? Lo que ahora nuevamente ahora nos presentaron en el PowerPoint es como que ahí yo logro ver aún más lo complejo que es, pero en los cuadritos se termina perdiendo un poco eso. ¿Me explico? Esa fuerza del dato es importante poder recuperar. El gran desafío que ustedes tienen es la longitud del texto, ¿no? Tienen un texto de 20,000 palabras. Comúnmente las revistas aceptan textos de 9,000, ¿no? Incluso menos, depende de la revista. Entonces creo que ustedes tienen dos grandes artículos muy interesantes, además muy bien sustentados, que yo creería que ustedes pueden ir ya trabajando con ellos, ¿no? Es decir, más bien animarles a que hagan 2 artículos de esta investigación. Yo no sugeriría, por ejemplo, que se vaya a cortar, por si acaso no se les ocurra, que se cortar lo cuanti y lo quali, porque creo que se alimentan muy bien, ¿no? Porque a veces esas son definiciones, yo personalmente tengo así, mis resultados cuanti por un lado y mis resultados quali por otro, y creería que en este caso el material es muy rico para poder, no vale la pena ese corte, ¿no? Pero podrían pensar otros cortes que tengan que ver más con los 2 primeros ítems que ustedes trabajan y con los 2 últimos ítems que trabajan, ¿no? Entonces, esa también sería mi último detalle. Bueno, unas cositas pequeñas que también ya les mandaré el texto con algunas cosas chiquitas de vocabulario, que algunos vocabularios quizás recolección, más que recojo de información, algunas cositas que pueden ser también a veces palabras que se utilizan más en el contexto boliviano, pero que a veces nos presentan dudas en otros contextos sus significados, pero que son dos palabras. Y bueno, decirles esto nuevamente, quiero agradecerles muchísimo por compartir conmigo de manera tan generosa, porque también antes de publicar un artículo, compartirlo implica también una generosidad. Y decirles que es un material riquísimo, ¿no? Me preguntaba un estudiante, ¿y lo que vamos a ver qué es? ¿Es producto de una tesis de investigación? Pues yo diría que parecería ser, sí, una tesis de investigación de largo alcance, ¿no? Y en ese sentido yo quiero felicitar mucho por ese exhaustivo trabajo. Como he dicho, la parte del estado del arte es impresionantemente profunda, muy bien sostenida, y yo creería que tienen un material muy rico, ¿no? Solamente dar esta fuerza, ¿no es cierto?, en el cierre, pensando un poquito más en el contexto actual. Además, también eso hay que decir, además eso le va a dar mucha fuerza para la publicación, ¿no? Porque me parece que eso es lo novedoso también del artículo, poder hablar sobre lo que ustedes han encontrado en relación a un contexto actual en Latinoamérica que es particular, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo
cierro y debo disculparme, pero no voy a poder quedarme para escuchar las preguntas y comentarios, pero queremos agradecerles muchísimo y bueno, también mis estudiantes se van a despedir del grupo de ustedes también, pero les agradezco mucho por su participación. Muchísimas gracias, Paz. Hola a los estudiantes. Genial esa oportunidad de tener ese intercambio entre Bolivia y Ecuador y un tema tan importante para nuestras universidades. Muchísimas Muchas gracias y un grande abrazo, fuerte abrazo y seguimos conversando. muchísimas gracias. Hasta una próxima. Claro que sí. Hasta Gracias, luego, Paz. Paz. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, agradecemos a la doctora Paz Guarderas por los valiosos comentarios de la investigación. Ahora abrimos un espacio para que las autoras puedan responder algunos de los comentarios que se dieron o quizás también añadir algunos detalles más. Y posteriormente abriremos espacio para las preguntas del público. Muy bien. Silvana, ¿quieres empezar? Si quiere puede comenzar usted. Ya, ok. Mira, primero quiero agradecer realmente a Paz. Los comentarios que nos ha hecho nos ayudan mucho, recordando que ese es un espacio académico con este fin, ¿no? Este es un espacio precisamente para tener una revisión entre pares, ¿no? En ese caso, tener un comentario de expertos que también están trabajando este tema, ¿no? De otros investigadores, ¿no? Y también del público que nos va a poder también ver temas, hacer preguntas que nos alerten para ir mejorando los resultados que queremos hacerlos públicos, ¿no? Y publicarlos de manera que sea lo más revisado posible. Entonces, los resultados, los comentarios de Paz no podría estar más de acuerdo. Yo creo que el contexto actual hace aún más importante este tipo de estudio y este tipo de discusión. Entonces, tenemos acá hallazgos que nos impresionan muchísimo en el sentido de ver que jóvenes, ¿no? De 20, 21, 22 años, en qué están, cómo están entendiendo y unos de alguna manera podría tener la expectativa de un cambio más rápido, ¿no? Un proceso más rápido de avance, de superación, ¿no? De la violencia de género y el estudio y también esa revisión de literatura internacional nos muestran otra realidad, ¿no? Nos muestran realmente algo que como dice Paz, puede estar muy en sintonía también con esta arremetida conservadora, ¿no? Que vemos. Por otro lado, creo que Paz pone mucha énfasis y está en el texto y creo que tenemos que reforzar que todos esos avances legales, esos avances en términos de reconocimiento de la violencia se debe al movimiento de mujeres, ¿no? Al movimiento de estudiantes y no fue diferente, ¿no? En el caso nuestro, este tema se vuelve un problema público y se vuelve un problema para la universidad justamente por la valentía de estudiantes que denuncian, ¿no? Que traen a tona este problema y que lo denuncian por redes sociales, también dentro de la universidad y que hace con que la universidad de alguna manera asuma esto como un problema propio y que promueva ese tipo de investigación. Esta investigación, una vez más, es financiada por la universidad y que tiene todo el movimiento interno, ¿no? Que tenemos para avanzar no solo en la atención a las víctimas, pero muy importante en la prevención. Y este estudio nos muestra que realmente hay problemas que son, o sea, el enfoque mismo de cómo hacer la prevención
tiene que estar muy informado por lo que es ahora el mindset, ¿no? De los y las estudiantes. Y esta brecha que hemos encontrado entre los y las estudiantes teniendo una mirada mucho más crítica y teniendo esa capacidad de identificar un abanico mucho más amplio de actitudes violentas y los chicos todavía no, ¿no? Eso también es algo que informa estas acciones, ¿no? Que informan las políticas públicas y las políticas institucionales. Entonces, aquí hay hallazgos que creemos firmemente que son importantes para las acciones futuras, ¿no? El tema de la construcción, nuestra mirada es una construcción subjetiva precisamente de las identidades, ¿no? Y eso es lo que queremos problematizar. Y una de las conclusiones que encontramos es que en este enfoque de prevención es muy importante poner la atención sobre el comportamiento violento, ¿no? Sobre esa masculinidad violenta, ¿no? Y cómo podemos más bien contribuir a esa transformación. Otra cosa que es importante también decir es que tanto en los testimonios cuanto en la parte más cuantitativa, ¿no? Vemos también que hay ya un grupo interesante que está haciendo esa transición de chicos y de chicas, ¿no? Todavía en muchos casos no son la mayoría, muchas veces o son la mitad, pero ya vemos también este inicio de tránsito, ¿no? De cambios, ¿no? Entonces, tampoco es todo blanco y negro, ¿no? Creemos que los datos muestran que estamos en un proceso de cuestionamiento, pero que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, dejo por aquí mi comentario para que también quiero mucho escuchar los comentarios de los que nos están acompañando. Y antes de pasar la palabra a ustedes, pasar la palabra a Silvana si quiere complementar algo. Claro que sí. Bueno, justamente una parte importante de este estudio no es solo los resultados, sino también cómo uno los interpreta e inclusive cómo uno los vivencia y los relaciona con esas experiencias propias o de sus propios compañeros. Bueno, en mi caso particular, yo inicié este estudio aún siendo estudiante de la universidad, entonces creo que también es muy importante la lectura de este estudio y la lectura de estas experiencias porque son parte de la experiencia universitaria. Lamentablemente es un problema que sucede en la Universidad Católica Boliviana y el resto de universidades, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y claro, la misma lectura de los testimonios, la misma investigación acerca sobre de lo que se considera violencia desde la perspectiva ética, desde la perspectiva normativa y sobre lo que yo hasta entonces entendía por violencia, hace que realmente uno se dé cuenta estas brechas que inclusive uno no piensa que tiene, pero que poco a poco se va desglosando, inclusive con los mismos testimonios, con los mismos resultados. Y este cuestionamiento sobre qué es la violencia creo que es relevante para que justamente surjan y se apoyen a estos grupos que están luchando en contra de este status quo, en contra de esta normalización. Justamente como decía la doctora Vanderlei, este estudio surge por estos movimientos estudiantiles que han alzado la voz frente a las situaciones de violencia que se han ido dando en la universidad en estos últimos años. Entonces, es gracias a ese cuestionamiento, es gracias a esa puesta en evidencia de estas situaciones de violencia con la que podemos hacer políticas a raíz de este tipo de investigaciones. Entonces, bueno, concluir con que este tipo de investigaciones y visibilizar la violencia como la problemática que es realmente importante para que, bueno, para cambiar la perspectiva EMIC y que no hayan estas brechas que existen con la perspectiva ética y el entendimiento que todos tenemos de la violencia.
Fantástico. Entonces, es solo para mencionar que el otro autor, primero, este estudio era un equipo grande, muy grande, eran 3 institutos, con muchos estudiantes participando, ¿no? Hombres y mujeres. El otro autor de de este documento, que todavía no es un artículo, es un documento, no está aquí porque se fue a estudiar afuera y ahora es entrada la noche. Entonces, por eso no está participando hoy aquí con nosotros. Pero la participación de los estudiantes, las y los, fue muy importante en ese proceso de investigación que siempre incluimos a los estudiantes y las estudiantes, y en particular, ¿no? Silvana, aquí agradezco mucho al trabajo de Silvana y Rodrigo, que fue muy, muy importante para el éxito de este estudio. Bueno, muchísimas gracias a las autoras. Antes de continuar, queremos solicitarles, por favor, puedan llenar el formulario de evaluación del día que se encuentra, el enlace se encuentra en el chat de la sala de Zoom. Consideramos sus comentarios muy importantes para la constante mejora de estos talleres. Entonces, a continuación, se abre el espacio para preguntas abiertas del público. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, puede prender su micrófono y hacerla directamente a las autoras. Pues yo me gustaría hacer un comentario y una pregunta. Creo que me veo bastante oscura, no sé si vale la pena, si quieren encender la cámara. Bueno, ahí lo Sí. dejo. Pues muchas gracias. Es la primera vez que yo estoy escuchando los resultados de esta investigación y me parece fantástico toda la variedad, los matices que han encontrado en este su trabajo, porque hablamos mucho de esto, pero en realidad poco se escarba así, ¿no? Se ve esas variaciones que hay particularmente en el tema de acoso, ¿no? Y esa es una de mis preguntas. Es la primera, que es más de comprensión. Tengo 2 preguntitas cortas. Esta de acoso que les decía en relación a la violencia, ¿no? Esa diferencia en percepciones, a mí me da la impresión que tiene que ver más con las diferentes percepciones en lo que es el acoso, porque la violencia física, como decía la comentadora, es clara, se ve, se percibe, se siente, pero el acoso es mucho más subjetivo, ¿no? Esa percepción que tenemos. Entonces, ¿qué relación metodológica han hecho entre el acoso y la violencia, ¿no? O sea, acoso es violencia, y si han podido desglosar eso de que la diferencia en percepciones sobre violencia tiene que ver particularmente con la diferencia en acoso. Esa es una pregunta de tipo metodológico, sobre todo. Y mi segunda pregunta es un poco más de contenido. A mí me parece tan preocupante, si bien ahora las violencias se manifiestan de maneras diferentes, como la violencia digital de la que han hablado ustedes y que es tan importante, tan difundida como lo han mostrado. Yo me acuerdo hace 30 años estar hablando de lo mismo, el tema de la ropa provocativa, el tema del alcohol, la culpabilización de la mujer, y me alarma que más de 30 y 40 años después estemos hablando de las mismas percepciones, porque es más de una generación que ha pasado. Esto es impresionante. Entonces, mi pregunta es si esto tiene que ver con las olas antifeminismo y antigénero que han ganado mucha fuerza, si tiene que ver con persistencia en normas culturales, si tiene que ver con qué tiene que ver que 40, 30 años después estemos hablando de estas mismas culpabilizaciones a las mujeres, cuando en otros países y en otros espacios, no diré que ha cambiado, pero ha avanzado un poquito, ¿no? En ese sentido. Estas 2 preguntitas, por favor. Muy bien. ¿Empiezo, Silvana? Sí, Me doctora. parece súper interesante, ¿no? Hemos hecho preguntas sobre concretas de acciones que entran en el espectro, ¿no? De los diferentes tipos de violencia, y hemos hecho preguntas directamente con el concepto de acoso, ¿no? Pero como decíamos,
desde una perspectiva ética, ¿no? O sea, de la externa, ¿no? Partiendo de lo que se entiende en las normativas, ¿no? El concepto de acoso sexual, ¿no? Es un concepto que es como un tipo de violencia, ¿no ve? Entonces, es un conjunto de acciones y prácticas, ¿no? No deseadas de naturaleza sexual que en general ocurren cuando uno habla de acoso en espacios de trabajo y espacios de estudio, ¿no? Y que resulten en la ofensa, la humillación, la intimidación, ¿no? Y eso incluye, por ejemplo, conductas verbales, no verbales y físicas, ¿no? Entonces, acoso es un tipo de violencia, pero es un concepto, ¿no? Que adquiere una relevancia y se problematiza, eso también es una construcción social, ¿no? Eso aparece un convenio internacional, ¿no? El 190 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Pero que incluye, por ejemplo, violencia psicológica, ¿no? Verbal o no verbal, ¿no? Como comentarios, bromas, gestos, miradas sexuales, tocamientos, incluye también violencia física, tocamientos no deseados y no permitidos, ¿no? Rumores sexuales, ¿no? Acerca de la víctima. Y ahora hay varios tipos de acoso que entrarían en la categoría de violencia digital, ¿no? Entonces, observaciones, insultos, ¿no? De carácter sexual o insistencia para salir, ¿no ve? O intimidación. Y muchas veces el acoso sexual se da en relaciones de poder instituidas, ¿no? Entonces, es claro cuando hay un acoso de parte de un docente en nuestro ámbito, ¿no? Universitario, de parte de alguien que está ocupando un cargo de poder, ¿no? O de una autoridad, ¿no ve? Pero también se utiliza, y ahí hay, también el concepto abarca relaciones también de poder, pero no instituidos, ¿no? Y eso sería entre compañeros, ¿no? Entonces hay compañeros, ¿no? Entre compañeros también ocurre acoso, ¿no? Ese concepto. Entonces, en el documento hay una sesión de acoso, pero respondiendo la pregunta, acoso sexual es un vocabulario, es un concepto que está expresando varios tipos de violencia, ¿no? Entonces, es violencia, ¿no? Es parte de la violencia. Ahora, lo que se entiende por acoso, que es el concepto, ¿no? Lo que llamamos EMIC, ¿no? O sea, de la propia gente, ahí es donde vemos las diferencias. Entonces, ahí vemos que los chicos, o sea, los estudiantes hombres, le llamo chicos porque realmente son muy jóvenes y por eso es asustador, porque estamos hablando de 21 años, ¿no? 20 años, 21 años. Tiene un entendimiento de acoso mucho más acotado que las estudiantes jóvenes, ¿no? Entonces, las estudiantes realmente identifican más. Ahora, lo que dices también es verdad. Cuanto más grave la violencia, no, perdón, no puedo decir eso, todo es grave, perdón. Cuando la violencia es más explícita, ¿no? La violencia física, ¿no? La violación, ¿no? Cuando uno realmente vulnera, ¿no? El cuerpo, eso se siente como dice Paz, ¿no? Eso, ¿no? Y cuanto más sutil, ¿no? Ni por eso menos grave, pero más sutil, ¿no? La violencia verbal, psicológica, la broma, hemos explorado mucho en el estudio la broma sexista, ¿no? Ahí la identificación es menor, ¿no? Pero también el estudio en la parte más quali también ha podido ver que pese a que las mujeres tienen una capacidad de identificar, ¿no? De manera más amplia las bromas sexistas como algo grave, como algo incorrecto, como algo que es violento, que es una agresión, es un acoso, ¿no? Independiente del nombre que den. Eles relatan también que eso es tan naturalizado que para
sobrevivir y pasar los 4 años, ¿no ve? De alguna manera, no problema, o sea, hacen vista gorda, ¿no ve? O sea, no, es como una estrategia también, como eso también es visto como algo muy naturalizado, entonces se nota que pese a que un grupo interesante identifique esto como un problema, ¿no? Y que les hace daño y que es un problema, eh, lo, lo deje pasar, ¿no? Como estrategia para lidiar con una situación muy extendida, porque el estudio ha visto también que las bromas sexistas, ¿no? O sea, que es un tipo de acoso y de violencia psicológica, es muy extendido. Es muy extendido, ¿no? Entonces, en el espacio universitario, incluyendo el aula y fuera del espacio universitario, porque ese estudio también no es solo dentro de la U, ¿no? Es todo lo que implica la vivencia universitaria, incluye las fiestas, ¿no? Incluye los alrededores de la U, los espacios de socialización. No sé si te respondí. La primera pregunta, muy bien, gracias, Fernanda. La segunda, si Silvana quiere hablar algo. ¿Será que podrías repetir la segunda pregunta, por favor? Es sobre si interpretamos, ¿no? Si eso tiene que ver con el No, muy, contexto. muy, muy cortito tenía que ver con esto de que las violencias se expresan en diferentes maneras, como la digital, pero que seguimos hablando de lo mismo hace 30 o 40 años, ¿no? De la culpabilización de la mujer, que particularmente esto de que es que se alcoholizó o tenía ropa provocativa es algo que escuchamos hace 30 años y más. ¿Y por qué esto? ¿Qué es lo que hace que esto siga así? Si tiene que ver con las corrientes antifeministas, antigénero, porque han cambiado formas políticas, ideológicas, hemos cambiado 2 generaciones en 40 años, pero seguimos escuchando esto. ¿Cómo interpretan eso? O sea, más es una pregunta tal vez retórica para mí, no sé si la puedan contestar, pero es lo que me llama muchísimo la atención. Sí. Sí, bueno, algo llamativo es que también hay estudios, por ejemplo, había uno bastante fuerte hecho en Inglaterra, donde justamente mostraban videos, era un estudio cualitativo, mostraban videos a los estudiantes sobre situaciones de violencia, digamos, una chica que se emborracha, que luego es violentada, y la respuesta de los estudiantes sigue siendo la misma, que era culpa de la mujer, que esto, que el otro. Las mujeres inclusive se responsabilizan ellas mismas diciendo, no, que yo debía haber tenido cuidado, que yo debía haber puesto límites, que yo debía haber. Entonces, es esta culpabilización interna que se ha naturalizado tanto y si bien se sigue hablando, o bueno, ya hay corrientes que dicen, no, no es tu culpa, que la culpa no era, esta frase, no, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde vestía, pero pese a que hay estas frases que las oímos, hay estos movimientos que incentivan a la mujer a decir, no, yo soy una víctima, no soy la responsable, igual creo que es la misma manera en que em, quizá un discurso que aún se sigue perpetuando, ¿no? De que la mujer es la responsable, quizá en acciones pequeñas, en cuestiones pequeñas, que desde que somos niñas las vamos internalizando y son tan internas que quizá ya cuando somos grandes entran en discrepancia con estas nuevas corrientes y por eso seguimos todavía responsabilizándonos como mujeres y por eso inclusive los mismos hombres siguen igual responsabilizando a las mujeres. Igual está este tema, ¿no? del pacto patriarcal, que entre los mismos hombres prefieren mantener en silencio y no, ellos mismos no señalar a agresores. Entonces, claro, es esta discrepancia, ¿no? Que, claro, tantos años y en estos últimos años, movimientos feministas que ponen en evidencia todos estos temas, pero que aún así la perspectiva realmente no ha cambiado o ha cambiado muy poco. Y complementando lo que dice Silvana, ¿no? Yo creo que hay un tema de estructura, ¿no? Estructura patriarcal y construcción de identidad que no es fácil cambiar, ¿no? Y que eso se perpetúa en el proceso de socialización, ¿no? Una de las cosas
que mencionamos como las sugerencias de política, es trabajar también desde las familias, ¿no? Es impresionante ver que eso no ocurre solo en Bolivia, eso realmente es una, ¿no? Que recién no hace mucho que realmente se va problematizando, pero todavía es el sentido común, esa idea de que las mujeres son las que deben tener las estrategias para prevenir una situación de agresión, ¿no? Principalmente cuando viene de los pares, porque es muy diferente la actitud cuando viene claramente, por ejemplo, de un docente, ¿no? Alguien que tiene poder, que es un otro externo, ¿ya? Ahí es diferente, es otro análisis. Aquí el estudio es cómo entienden y perciben la violencia entre compañeros, ¿no? Y ahí, porque es el principal agresor, ¿no? Infelizmente, lo que se ha verificado y verificado es que el principal agresor viene de un compañero, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, de los docentes, ¿no? Y entonces hemos focado ahí. Y ahí es donde se nota que todavía una socialización de una masculinidad, ¿no? Que es violenta, ¿no? Entonces, esa transformación en una masculinidad no violenta, ¿no? Y yo creo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Esa idea de que yo me afirmo, ¿no? Como hombre, ¿no? De una manera que no implica violencia, ¿no? No implica vulneración, no, la objetivización del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces ahí realmente hay un problemón. Y esa idea, por ejemplo, lo que hemos verificado y que Paz tiene toda la razón que debemos explorar más, es el tema de los afectos. Una vez más, hemos encontrado en el estudio ese sentimiento de culpa de las mujeres, ¿no? O sea, esa idea de que las mujeres son las que tienen que tener las estrategias para prevenir, ¿no? La agresión, porque la agresión pareciera que es casi natural, ¿no? Los hombres no se controlan, los hombres, ¿no? Entonces, si yo bajo la guardia, una cosa muy dura que hemos visto en los testimonios es la idea de que no deben confiar, ¿no? Porque en cualquier momento un compañero que parecería amigo y estoy en una situación que parecería que es segura, de repente no lo es. Entonces yo tengo que desarrollar estrategias, ¿no? Y eso es una mirada que viene de los hombres y de las chicas también, ¿no? De las mujeres, ¿no? Entonces, idea de que es mi responsabilidad, mi seguridad, ¿no? Entonces, y eso es muy duro, porque como dices, o sea, pareciera un discurso de, ¿no? De décadas atrás, del ciclo anterior, ¿no? Pero infelizmente sigue presente. Entonces, ahí hay realmente un trabajo muy fuerte de deconstruir, ¿no? Las identidades y una cultura realmente de respeto, ¿no? No hay de otra manera de decir. Bien. Gracias. Sí, es un tema para hablar largo, pero creo que otras personas también quieren hablar. Y muchas gracias, Fernanda y Silvana. No, gracias a ti. Sí, ¿alguna otra consulta por parte del público? Sí, buenas noches. Quería consultarles, ¿no? Al equipo investigador. No sé si yo no comprendí, pero me gustaría saber en qué universidades han aplicado la encuesta, ¿no? Ya nos mostraban cuántos han participado, ¿verdad? Pero me gustaría saber si todas eran públicas, si eran privadas, ¿no? Y cómo esto también se refleja en los resultados, ¿no? O es que no hay diferencias entre universidades públicas y privadas, por ejemplo, ¿no? Para ver justamente estas experiencias, ¿no?
que viven sobre todo las estudiantes mujeres, ¿no? El 2022 pude realizar yo también una investigación, justamente una investigación que la idea era hacerla totalmente cuantitativa. Sin embargo, se hizo una pregunta abierta al finalizar de la encuesta y salió una riqueza en la investigación cualitativa, porque ahí las mujeres expresaron realmente el testimonio de las situaciones, experiencias que viven dentro de las aulas, dentro de las universidades, ¿no? Y en este caso, sobre todo, salió muy fuerte el acoso y la violencia que reciben de parte de docentes, ¿no? Entonces son datos que están tan latentes y que lastimosamente no hay una norma que digan dónde ellas puedan acudir, dónde podemos hacer las denuncias, ¿no? ¿Quién nos protege a las mujeres? Si bien se animan a denunciar, pero ahí se queda un consejo de carrera, se queda un consejo facultativo, pero no llegan más allá, ¿no? O tienen que esperar todo un proceso, o cuando salen afuera al sistema público a hacer la denuncia, muchas veces tampoco hay un acompañamiento de la institución, que es la universidad, ¿no? Entonces, en esa línea, por favor, quería hacerles estas consultas y hacer este comentario también. Gracias. Excelente. Tal vez empiezo, Silvana, ¿o quieres empezar? Si quiere usted empieza, doctora. Ya. Nelly, mil gracias por el comentario muy interesante. Creo que tenemos que, ¿no? También, ¿no? Tener esos espacios para intercambiar más entre las experiencias. Ese estudio es un estudio que se hizo solo en la Universidad Católica Boliviana, solo en la Universidad Católica, ¿ya? Pero lo que sí hicimos fue una amplia revisión de literatura, ¿no? Y en esta revisión de literatura hemos visto, por ejemplo, las investigaciones que se hizo en universidades públicas en Bolivia, ¿no? En la UNSA, por ejemplo, eh, y también a nivel internacional. Y lo que no sale para nada es que hay una diferencia, ¿no? De la violencia por universidad privada o pública. Infelizmente, eso es un fenómeno que está presente en todos los espacios universitarios y no discrimina, ¿no? Si es pública o privada, ¿no? Entonces, esa es la primera constatación, ¿no? Que realmente ese es un fenómeno extendido, ¿no? O sea, es como también la violencia contra las mujeres también, ¿no? No tiene clase social, ¿no ve? Está extendido en todos los grupos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver realmente un tema estructural, ¿no? De construcción social identitaria también, ¿no? De comportamientos. Entonces, eso sería la primera respuesta, ¿no? A tu pregunta. La segunda es que nosotros, este estudio, ahora, no fue de prevalencia, no fue de percepción, pero hemos utilizado una encuesta, pero también grupos focales y entrevistas, ¿no? Entonces, también es muy importante estos testimonios, ¿no? No era una investigación para ver prevalencia de violencia, era para ver realmente qué entienden, cómo lo ven, ¿no? Qué narrativas, cómo justifican, cómo entiende el comportamiento de la víctima, del agresor, ¿no? Entonces, tenemos testimonios muy impresionantes de las experiencias, tanto de la violencia entre compañeros, pero también en relación a docentes. No sé si Silvana quiere complementar algo. Docentes y autoridades, ¿no? O administrativos. Sí, justamente, bueno, lo que hemos podido ver y lo que hemos podido investigar, esta es la primera investigación que se realiza dentro de una universidad privada, porque las otras investigaciones que hemos realizado, por ejemplo, dos de ellas han sido elaboradas en la Universidad Mayor de San Andrés, que es una universidad pública. Sin embargo, lo hacían de manera cuantitativa
y más que todo abordando el tema de prevalencia y sobre todo de alumnos docentes. Pero ahí un detalle importante que hemos visto, que claro, ha sido una de las limitaciones de nuestro estudio por las mismas, el mismo número de encuestas, elaborándose quizá a un nivel nacional y no solo de la universidad, de sedes de la misma Universidad Católica Boliviana, sino quizá a un nivel mucho más general que implica obviamente un mayor financiamiento, una mayor extensión del estudio, un mayor equipo, pero es justamente la prevalencia de la violencia en distintas carreras, porque algo muy interesante que hemos visto es que en las carreras masculinizadas, y eso también lo hemos visto en el ámbito cualitativo, ahí es donde se presentan la mayoría de los testimonios de violencia. Entonces, más allá de que sea estratos socioeconómicos, es quizá donde está la mayor población estudiantil masculina, que es quizá donde se perpetúa más o donde se normaliza más la violencia. Y una cosa también interesante que hemos visto en la revisión de literatura es que algunos estudios, ¿no?, que se hizo en la UMSA, ¿no?, no hacen una distinción clara de la percepción o la vivencia y cómo entienden la violencia los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Entonces, hemos visto en varios estudios que generalizan y no sabes exactamente si, o sea, como si no hubiera esa distinción, ¿no?, en la percepción. Eso por un lado. Otros estudios solo han estudiado la visión de las mujeres o de las estudiantes, ¿no?, por serem las mayores víctimas, ¿no? Pero entonces nosotros nos parece importante mirar, ¿no?, cómo los y las estudiantes entienden, vivencian, se comportan, ¿no?, frente a la violencia, porque efectivamente es un problema de género, ¿no? Es un problema de género. No sé, Nelly, no sé si... No, totalmente me han respondido, gracias, porque además me permite también comparar con el estudio que yo hice, como les decía. Yo hice en dos universidades totalmente públicas, la de Santa Cruz y la de Tarija, la Juan Misael Saracho, ¿no? En la sede em, ay, se me fue el nombre, en la sede que hice de Santa Cruz, de Tarija, ¿no? Pero creo que sí, tienes mucha razón. Lo he visto yo también, mi estudio muy general. No he entrado a esa profundidad que ustedes han entrado de hacer esta relación de la percepción desde la mirada de un hombre y desde la mirada de una mujer, que es bien diferente, ¿no? Sí me ha permitido las entrevistas mirar esto, sobre todo a los docentes varones, ¿no? Y también aquellos que ocupaban un espacio de autoridad, donde hemos podido comprobar que realmente, ¿no? Para ellos es algo como que no tiene mucho significado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que no implica, ¿no?, las consecuencias de lo que genera esto en las estudiantes, ¿no? Y cuando tú hablas con las estudiantes mujeres es todo lo contrario, ¿no? Muchas de ellas han tenido que dejar, por decirte, la carrera, cambiarse de carrera, cambiarse de universidad incluso, porque no encontraban esta protección. Y ahí creo que hay un gran descuido que tenemos que trabajar, ¿no? Hay que hacer estas políticas, ¿no? Y que realmente el CV, por ejemplo, de los lineamientos. Sí, hay Así una es. red, ¿no? Hay una red de universidades en lucha ¿no? Del acoso, de la violencia dentro de las universidades, pero como que hasta ahí hemos llegado. Tenemos una instancia, pero nos falta todavía estos estudios que hoy ustedes han compartido. Felicidades, me encantó mucho y además dos cosas que he aprendido. EMIC, que no lo había visto y creo que el estado de arte que justamente lo mencionaba la que hizo el comentario es fundamental, ¿no? Creo que sería lindo que cuando terminen ustedes el estudio podamos acceder porque creo que ese estado del arte nos da muchos insumos y esa comparación que se hace, ¿no? Yo también hice un estado del arte, pero no tan profundo como ustedes. Y creo que este intercambio, te voy a ser muy honesta, me ha permitido crecer y comparar también lo que había trabajado yo hace 2 años, ¿no? Gracias nuevamente. Gracias por compartir. Creo que nos faltan estos espacios de diálogo para intercambiar
y ver que vamos en esa línea, ¿no? Y que, oye, podía haber tomado esto en mi estudio, o podemos aumentar o mejorar y hacer en algún momento esa comparación que yo te decía, lo público con lo privado, sus normas, porque cuando yo hice el estudio, ustedes como Universidad Católica ya tenían un protocolo, ¿no? Para el tema del acoso y violencia, lo que no teníamos o lo que no tenemos, por decirte, en la UNSA, lo que no se tenía en la mayoría de las universidades públicas, por ejemplo, que hay una gran debilidad ahí, ¿no? Y hay que trabajar estos protocolos de protección. Y hoy justamente estaba revisando otra literatura, si no me equivoco, en el Perú, por ejemplo, hay dentro de sus normas, dice, acompañar a la universidad tiene que acompañar a la víctima en todo el proceso, incluso fuera de la universidad, cosa que no lo hacemos, ¿no? Las dejamos solas a las mujeres, las dejamos solas a las víctimas. Y otro dato que salió en mi estudio fue también que no solamente las mujeres son víctimas de violencia y acoso, también los hombres, ¿no? ¿Y quiénes son las que acosan a los estudiantes varones? Son las mismas docentes mujeres. Entonces, eso también debería cuestionarnos y mirar otra mirada, ver otra línea para hacer estos estudios, ¿no? Y gracias por permitirme compartir un poquito esto con ustedes. No, mil gracias, Nelly. Justamente ese es el espíritu de este espacio, ¿no? Es que podamos tener esos intercambios y enriquecernos y conocernos también, ¿no? Y seguir Así es. en esos procesos. Como sabes, también la Universidad Católica Boliviana es parte del CUB, así Ujú, que así es. ahí tenemos un trabajo por delante. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Un abrazo. Un Muchísimas abrazo. gracias. Agradecemos al público por su participación y sus comentarios que sin duda enriquecen este espacio y la investigación que se ha presentado. Se extendemos nuevamente la invitación para que puedan, por favor, responder el formulario de evaluación de este sexto taller de investigación aplicada. Y a continuación invitamos al doctor Jean-Paul Benavides para dar las palabras de cierre del taller. Adelante, por favor, doctor. Gracias, Carlos. En primer lugar, buenas noches a todos y claro, felicidades a Fernanda, a Silvana y a todo el equipo que ha participado en esta investigación. Una vez más, estos talleres de investigación aplicada cumplen este propósito, crear un espacio académico donde se discuten investigaciones con datos y que puedan ser de información para la política pública. Entonces, antes de cerrar, quisiera invitarlos a estar atentos a las redes de la Fundación ARO, del ISEC, los TIAs, los talleres de investigación aplicada. Entonces, sin más, felicidades a los autores, a las autoras, y esperamos verlos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al público por su asistencia al sexto taller de investigación aplicada. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Paz Guarderas por sus valiosos comentarios y a las investigadoras Fernanda Vanderlei y Silvana Camacho por presentarnos los resultados de su interesante investigación. También agradecemos a todos los miembros de la Fundación ARU y del ISEC por hacer este espacio posible y a la Fundación Hans Seidel junto con la Universidad Católica Boliviana por el constante apoyo a esta actividad académica. Con esto concluimos el sexto taller de investigación aplicada de esta gestión. Hasta luego y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Entonces,